¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todas y todas. Bueno, pues tenemos ya, finalmente, después de una serie de periplos de carácter jurídico, después de una serie de eventos jurídicos en los que la organización anticorrupción, llamada Mexicanos contra la Corrupción, que preside, que dirige, que regentea Claudio X González, pusiera ellos y un grupo de abogados y algunos, según ellos, miembros de la sociedad civil, esa sociedad civil intangible, ilegible, invisible, que se dedica fundamentalmente a crear escenarios contrarios a la cuarta transformación. Y bueno, estamos ante ese escenario en el cual Claudio X González ha intentado detener la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Santa Lucía y bueno, pues un juez federal finalmente ha atendido la impugnación que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional y el día de hoy, hace aproximadamente 11 horas, 12 horas, el juez revoca el amparo, como ya lo habíamos anunciado, que ese amparo no tenía ningún sustento y es eliminado completamente con fallo de un juez federal en el que autoriza ya la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Esto significa que el uso de estos espacios que ya son un aeropuerto, que tienen toda la infraestructura de un aeropuerto internacional, puesto que ya existen ahí los estudios de suelo previos que se hicieron, pues tiene 40, 50 años el aeropuerto y ya tenía sus propios estudios. Entonces, ante ello, bueno, se autoriza la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, Felipe Ángeles. Andrés Manuel en la mañanera del día de hoy todavía no conocía la noticia, se preveía que ya estuviera prácticamente a unos cuantos días de el fallo final, aunque por supuesto como es parte sustantiva de todo proceso jurídico, existe otra instancia en la cual probablemente también los seguidores y el propio Claudio X González, con ese afán que tiene de detener el trabajo persistente sobre el desarrollo de nuestro país con el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, bueno, pues finalmente, al parecer, está siendo revocado, no al parecer, ya es noticia, algunos medios la traerán mañana en primera plana, algunos medios digitales ya la subieron a sus propias redes sociales, ya están en videos y esto significa, bueno, pues que uno de los principales proyectos de infraestructura en nuestro país para destrabar un poco pues la gran demanda que se ha dado en un solo aeropuerto. Andrés Manuel, junto con sus asesores, ha hecho hincapié en que es necesario un sistema de aeropuertos como sucede en los países más desarrollados del mundo, no depender de un solo aeropuerto. Y a pregunta expresa de una reportera del periódico Reforma, en el sentido de que qué pasaría si los propios juzgadores, si los jueces fueran en el sentido contrario de que se desmantelara lo ya construido en Santa Lucía, perdón, en el lago de Texcoco, bueno, eso implicaría necesariamente que tendría que atender la instrucción Andrés Manuel, pero fue cuando le pidieron a Javier Jiménez Espriu por la mañana en que diera su punto de vista sobre el particular y dice, miren, lo que pasa es que definitivamente el proyecto en Texcoco era un proyecto que nos iba a costar mucho dinero, por varias razones, por varios motivos, pero centradamente por un motivo fundamental, que hoy esas pistas que ya tienen concreto, esas pistas que ya fueron construidas, esos pilotes que están montados, que es lo único que existe, porque recuerden ustedes que el proyecto general del aeropuerto en Texcoco llevaba apenas el 20-21% de construcción, lo que representa necesariamente que el proyecto todavía tenía mucho por andar y la mejor decisión, esto ya es un hecho que está siendo aceptada por propios extraños, es que la cancelación fue una de las mejores decisiones, puesto que depender de un solo aeropuerto para una ciudad, imaginen ustedes como la Ciudad de México
y el Valle de México con un afluente de más de 20 millones de habitantes y con una demanda de más de 45 millones de viajes anuales, necesariamente iba a representar, por supuesto, un gran riesgo. ¿Qué pasaría? Un hundimiento, porque además el problema no es tanto el hundimiento, se puede hundir y puede ir hundiéndose y no pasa nada. Nada más es cuestión de que lo pongan más alto y ya. Pero el hundimiento es diferenciado, es la parte más baja del lago de Texcoco. Existen en esa zona, como ya lo han documentado científicos de la UNAM y científicos de talla internacional, que esa zona de lodos bituminosos tienen una alta permeabilidad. Esto es, están moviéndose de manera diferenciada. Entonces, imaginen ustedes una serie de ondulaciones en una pista de un aeropuerto internacional, pues el riesgo iba a ser terrible. ¿Quién iba a pagar los desperfectos de un avión cuando sufriera? Porque los fallos se dan de un minuto al otro. ¿Quién iba a pagar los errores de estos, y, ¿cómo les llamamos? De estos personajes que estaban afanosos en construir un aeropuerto en un lugar que está lleno de lodos. Bueno, pues hoy finalmente esa era la noticia, queríamos adelantarla. No se da, aunque se atiende en primera instancia el amparo por el grupo social, por la asociación No Más Derroches, bueno, pues presidida por Mexicanos contra la Corrupción, y quien está atrás es Claudio X González. Bueno, pues le revocan la suspensión definitiva, dan la razón a el propio secretario de la Defensa Nacional, que interpuso un amparo, que interpuso un recurso, perdón, con la sustancia, con la tesis de que Santa Lucía es de interés nacional. Rápidamente les vamos a comentar cuáles serían, a nuestro juicio, uno de los grandes errores que se hubieran cometido si se quedaba el aeropuerto en Texcoco, como estaba proyectado por Enrique Peña Nieto y como deseaba un grupo de empresarios inmobiliarios, sobre todo, que tenían interés en construir alrededor de Texcoco, del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco, bueno, pues todo un Santa Fe, toda una infraestructura urbana, toda una infraestructura logística para hacer ahí zonas residenciales de superlujo. La mancha urbana se iba a extender por toda esa zona, directamente hasta Texcoco, hasta toda esta zona, famoso Chinconcuac, hasta Tecama, hasta Tizayuca, una mancha urbana gigantesca que iba a representar otro gravísimo riesgo para el desarrollo sustentable de nuestra ciudad y la viabilidad de futuro quedaba o queda prácticamente cancelada. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues que en este momento está suspendida la suspensión, válgame la rebusnancia, está también en este momento ya dada la razón a la cuarta transformación y uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país, que es un aeropuerto para hacer una red de aeropuertos metropolitanos, como es que el aeropuerto de la Ciudad de México actual, Benito Juárez, siga funcionando, que el aeropuerto de Santa Lucía sea una salida a elegir por parte de los usuarios. Oye, tú vives en Pachuca, tú vives en Zumpango, tú vives en Tizayuca, en Tulancingo, tú vives en Tlaxcala, tú vives en una determinada zona cercana, vives en Veracruz, vives en Querétaro o en alguna de las zonas habitadas de Naucalpan, Coacalco, Ecatepec, densamente pobladas, o la zona industrial de acá, de la zona de Cuautitlán de Romero, Rubio, toda esta zona industrial, bueno, pues tendrían una salida, Tlalnepantla, Ecatepec, todo lo que es Aragón, la Gustavo Amadero, pues tenían el centro mismo de la Ciudad de México, tendrían una salida natural, rápida, cómoda, para ir a el nuevo aeropuerto, que tendrá un camino, una avenida, una vía confinada. No sabemos si puede ser un tren rápido, no sabemos si puede ser una avenida confinada, específicamente para ir al aeropuerto. Entonces, esto estará en los proyectos, pero lo que sí tenemos en este momento es que es la medida
en términos económicos y en términos ambientales más sustentada. En términos económicos, primero, porque recuerden, no solamente era hacer el nuevo aeropuerto sobre lodos bituminosos, no es lo mismo sentar las bases en el mar, porque metes los pilotes, los pones a un determinado punto y ya. Y lo único que vas a tener son las vías sobre suelos fuertes, suelos que están perfectamente estudiados y que sabe que tienen no solamente tiros que están metidos en el mar, en zona sólida, sino que al mismo tiempo, bueno, pues tienen una necesidad por la falta de suelo, y en el Valle de México teníamos esa otra opción. Entonces, esto iba a costar alrededor de 300,000 millones de pesos para construir 3 pistas en una primera fase. Pero ya sabemos cómo se las gastan nuestros queridos amigos del Prianato, y sabíamos perfectamente que esos montos, esa cuantificación para la construcción del nuevo aeropuerto, difícilmente se iban a quedar ahí. Esto representaba un incremento discrecional e indiscriminado por parte de los gobernantes de nuestro país, que si, por ejemplo, el tren de Toluca, México, se inicia con un proyecto de 30,000 millones de pesos, a la fecha lleva una inversión de 60,000 millones de pesos y necesita otros 30,000 millones de pesos para terminarse, significa entonces que los administradores del antiguo régimen no le sabían muy bien a este asunto. Entonces, dejamos aquí esta parte, la parte que tiene que ver con la cuantificación. Son 300,000 millones de pesos, algo así como 14,000 millones de dólares, y a su vez, para poder hacer Texcoco, tendrían que suspender las 2 pistas del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, y al mismo tiempo el actual aeropuerto militar de Santa Lucía. ¿Qué significaba? Pues que bajo ninguna circunstancia podría coexistir un solo aeropuerto. ¿Y qué pasaba? Olvídense que se hundiera con una explosión del Popocatépetl, el caos iba a ser impresionante. ¿Por qué? Porque es el aeropuerto con una mayor capacidad instalada para bajar, con 2 pistas para bajar aviones, despegar aviones, administrar todo lo que tiene que ver con la cadena de vuelos. Bueno, pues todo esto se vendría al traste con una explosión. Supongamos es una explosión del Popocatépetl, adiós Nicanor. Se perdería completamente y sería un caos y un peligro para no solamente la infraestructura, sino también peligro para la vida de los propios pasajeros. Y en el otro escenario, el escenario de hacer un sistema, bueno, pues lo vemos mucho más viable. Tenemos también, hay que pensarlo muy bien, muy detenidamente, que esos 300,000 millones implicaban tumbar las 2 pistas, desaparecer las 2 pistas actuales y toda la infraestructura, ¿sí?, del actual aeropuerto, que se tendría que convertir en un centro comercial, que ya también se estaban frotando las manos los grandes empresarios, porque imaginen esos suelos para fines habitacionales, para fines, todos esos terrenos del actual aeropuerto, para fines habitacionales, para fines comerciales, para fines industriales, para fines tenebrosos de los grandes empresarios de este país, pues estaban ya frotándose las manos. Pues eso significa toda esa infraestructura, importes cercanos al mismo importe de 2 pistas. Esto significaría que si por 300,000 millones de pesos construían 3 pistas, pues cada una costaría 100,000 millones de pesos desde nueva. Pues 2 pistas, vamos a igualar el precio, 2 pistas actuales del aeropuerto costarían 200,000 millones de pesos, más la pista de Santa Lucía, que puede bajar los aviones más grandes del mundo, bueno, de carga inclusive. Bueno, pues en ese momento estamos hablando de otros 100,000 millones de pesos. Supongamos que no tiene la infraestructura comercial, pero sí tiene la infraestructura para bajar el avión, sí tiene la infraestructura de radares, antenas, sistemas de telecomunicaciones, sistemas generales para el despegue y toda una infraestructura aprobada por los organismos internacionales de aviación, ¿sí?, ya sea militar, que es mucho más delicado, o ya sea de carácter civil. Entonces,
pues la otra pista cuesta 300,000. Ya son 600,000 millones de pesos nada más, ¿sí? Por construir y cancelar otro aeropuerto. Un aeropuerto que cancela para 3 pistas, un aeropuerto que están construyendo para 3 pistas. Entonces, ahí hay también algo que revisar. Sin embargo, bueno, pues estamos ya en este momento festejando que se da luz verde a la construcción y nosotros estaremos atentos, por supuesto, a revisar con detenimiento las cuentas, los detalles, porque no solamente es construir el aeropuerto, recuerden ustedes los importes que representaría un sistema de mantenimiento del tamaño del Aeropuerto Internacional de Texcoco. 3 pistas, irregularidades posibles, peligro latente y todo eso tenía mucha preocupación en los principales científicos de nuestro país. Esto ya está descartado. La vocación, hoy lo dijo, lo ratificó, lo reafirmó Andrés Manuel en la mañanera, la vocación de la zona es lacustre. Entonces, regresémosle a esa zona su vocación. Quizás se pueda utilizar eventualmente esas pistas de 30, 40, 50 metros de amplitud para construir ahí una de las más grandes universidades de la ciudad, igual que la UNAM del Valle de México, que descargaría, por supuesto, la gran demanda de ciudad universitaria. Tendríamos un centro universitario grandísimo en la zona norte de la ciudad y significaría también una gran oportunidad para el estado de Hidalgo, para el estado de Tlaxcala, para el estado de Querétaro, para el estado de México y para la propia Ciudad de México. Entonces, ahí puede haber varios proyectos, pero ya iremos viendo cómo se perfila, cómo lo perfilan, cómo lo diseñan, cómo lo maneja la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que, por cierto, andaba afónico, pero el tipo no para. Y es que cambia de climas, anda lo mismo en la Sierra Norte de Puebla, fresca, que lo mismo anda allá en la Unión, en Guerrero, la alta montaña, la montaña grande de Guerrero, y pues al tipo lo está afectando el clima y como a todos, ¿no? Sin embargo, el personaje sigue haciendo una labor extraordinaria. Ya iremos viendo con el tiempo, ya iremos viendo el caso particular del aeropuerto. A nosotros nos parece que la salida de Santa Lucía, pero en un plan no solamente de remodelar el plan del aeropuerto de la Ciudad de México, sino también de rehabilitar, de reestructurar, de redimensionar la utilización de Toluca, es un asunto de voluntad, porque ese aeropuerto está construido para manejar, para bajar, para mover alrededor de 8 millones de pasajeros. ¿Y saben cuánto está moviendo? 600,000. Entonces, anuales. Entonces, está subutilizado el de Toluca y sería una salida posible a esta emergencia de qué significa que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se encuentra sobresaturado. Ahí la dejamos, mis queridos amigos. Espero sus comentarios a este video de YouTube, que lo hacemos, que lo subimos, pues, digamos, ya no en vivo. No nos deja la plataforma porque no tenemos más de 100 suscriptores, no más de 1000 suscriptores, de tal manera que les pedimos que se agreguen, que se sumen, que le den like y por supuesto que nos hagan favor de suscribirse a nuestro canal. Les mando un afectuoso saludo, soy su servidor Rigoberto Vargas y estoy transmitiendo desde el centro de la Ciudad de México, la otrora ciudad más transparente del aire, la ciudad de los palacios. Que tengan una excelente noche de martes y estamos en contacto. Muchas gracias.